Hola, buenas tardes alumnos. Bueno, les voy a explicar algunos puntos de la actividad número 7 que no me han quedado claros, ¿está bien? Acuérdense que la actividad número 7 fue la última que subí al Classroom, que es la actividad con la cual cerramos la materia, ¿está bien? Algunos alumnos me habían hecho consultas por dos puntos de esa actividad que no quedaban claros. Bueno, antes de explicar de los puntos en sí, cómo se resuelven, quisiera hacer una introducción al tema, que es a un tema que está incluido en esa actividad, que tiene que ver con las reacciones químicas, ¿está bien? Bueno, ustedes tengan en cuenta que en la naturaleza se producen cambios, ¿está bien? Todo el tiempo se producen cambios, en la naturaleza y también en los seres vivos, ¿no? Es decir, el universo cambia constantemente. Hay dos tipos de cambios, ¿no? Cambios físicos, es decir, los cambios son de dos tipos, ¿no? Cambios físicos y cambios que van a ser de tipo químico. Bien, en el caso de los cambios físicos, perdón, la materia cambia de forma, cambia de aspecto, pero no cambia su composición química, ¿está bien? ¿Qué tipo de cambios son estos? Por ejemplo, cuando se evapora un líquido, cuando se derrite un sólido, ¿está bien? O cuando se diluye una sustancia en un líquido, o cuando se diluyen dos gases, o cuando por ejemplo, se forma una solución entre un gas y un líquido, cosas de ese tipo, ¿está bien? Ese tipo de cambios uno observa un cambio de aspecto en el material, pero no hay un cambio en la composición química, ¿está bien? Si yo evaporo el agua, obviamente va a haber un cambio, porque lo que estaba antes en estados líquidos va a estar en estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Eso en el caso de los cambios físicos. En el caso de los cambios químicos, también ocurre todo lo anterior, hay un cambio de forma, hay un cambio de aspecto, pero además hay un cambio de composición, ¿está bien? Es decir, puede haber un cambio de temperatura también, incluso un cambio de energía interna, pero además de todo eso que digo, que también está presente en los cambios físicos. En los cambios físicos hay un cambio de temperatura y un cambio de energía. Es decir, las sustancias que tienen una cierta energía al principio pueden tener una energía distinta al final. Todo eso ocurre, pero además en los cambios químicos hay algo más que es un cambio de composición química. Por ejemplo, cuando yo quemo un papel, obviamente el aspecto del material cambia, pero además también cambia su composición química, porque ya el papel no existe más, ¿está bien? Ya lo que obtengo como producto de la combustión va a ser otra cosa. O cuando se oxida algo, ¿no? Cuando se oxida un metal por estar mucho tiempo en la intemperie, ya no tenemos un metal, tenemos otra sustancia, tenemos un óxido. No sé, si oxido hierro va a tener óxido de hierro. Si oxido cobre, óxido de cobre. Cuando ataca un ácido sobre algo, cuando ataca la lavandina sobre la prenda, también hay un cambio químico, ¿está bien? Ya la tela, la composición de la tela que tenía ya no es la misma. Esto por introducir un poco el tema de reacciones químicas. Bueno, los cambios químicos es a lo que nos referimos cuando hablamos de reacciones químicas o simplemente reacciones, ¿no? Es decir, uno por ahí en química directamente pone, por ahí en el texto, leen la palabra reacción, es que hablamos de reacción química, ¿no? Que es justamente un cambio químico. Bueno, la particularidad que tienen las reacciones químicas es que la vamos a representar por medio de ecuaciones. La combustión es un tipo de reacción química, ¿está bien? La combustión se da cuando, por ejemplo, yo les explicaba cuando quemo algo, ¿está bien? Cualquier cosa que yo queme implicaría una reacción de combustión. Pero valga para la combustión, o valga para la halogenación, que es otro tipo de reacción por el cual también me preguntaron, o valga para cualquier tipo de reacción, porque hay muchas reacciones, todas se pueden representar por lo que se llama ecuación química, ¿está bien? En una ecuación química yo voy de alguna manera a esquematizar el proceso, ¿está bien? Por ejemplo, en el caso de la combustión, yo tengo un combustible cualquiera,
que se va con... Se va... Vamos a poner un poquito más a la izquierda. Yo tengo un combustible, ¿no? Tengo que tener un combustible, si no la reacción de combustión no se puede producir, ¿está bien? Yo solamente voy a poder tener una reacción de combustión si hago reaccionar un combustible. ¿Con qué? Con un comburente. Lo cual va a dar, ¿qué? Un gas que es el dióxido de carbono, más agua. ¿Está bien? Este es un tipo de combustión. Yo les pedí la reacción de combustión, pero no les aclaré. Porque hay otra reacción de combustión en la cual se produce, en vez de dióxido, monóxido de carbono. ¿Está bien? Que es lo mismo, digamos, la otra reacción tiene los mismos componentes. Combustible más comburente. Pero en vez de dar dióxido de carbono, da monóxido de carbono más agua. ¿Está bien? A la primera se la llama combustión completa y a la segunda combustión incompleta. Cuando decimos combustión y no agregamos nada más, es que nos estamos refiriendo a esta. ¿Está bien? Yo digo, porque por ahí, si son de entrar en páginas de internet o leer libros, se van a dar cuenta que hay un tipo de combustión que es incompleta. ¿Está bien? En realidad en la vida real se produce una mezcla de las dos. Pero bueno, esta se da cuando tenemos una abundancia de comburente, que en este caso el comburente es el oxígeno, y esta se da cuando hay poco oxígeno en el aire. ¿Está bien? Bien, nosotros vamos a trabajar con la completa. Entonces, esto es lo que va a pasar en una combustión. Es decir, un combustible que puede ser un hidrocarburo, puede ser alcohol, puede ser papel, puede ser madera, cualquier tipo de combustible, va a reaccionar con un comburente, se va a producir el gas dióxido de carbono, ¿está bien? En toda combustión completa se produce dióxido de carbono y se va a producir agua. Obviamente va a haber calor, pero generalmente en las ecuaciones químicas no lo ponemos, pero no es un producto, y por ahí residuos, que tampoco en las ecuaciones químicas solemos hacer referencia a eso. Porque por ahí uno en una combustión que ve, con productos simplemente residuos, no ve el otro. No ve el dióxido de carbono porque es invisible, porque es un gas invisible. Y tampoco ve el agua porque el agua se produce en estado de vapor. O sea que en realidad uno, cuando hace la combustión, no ve los productos en realidad. Ve justamente el calor, obviamente lo percibe, y residuos. ¿Está bien? Pero cuando lo analizamos desde el punto de vista químico, no hacemos foco ni en el calor ni en el residuo, sino que hacemos foco justamente en los productos químicos de la combustión que no se ven en un experimento, pero se puede demostrar qué es lo que produce esos dos productos. Bien, en las ecuaciones químicas usamos fórmulas. Cuando hablamos de combustible, vamos a trabajar con sustancias, no con mezclas. Recuerden que cuando decimos petróleo, gas natural, estamos hablando de mezclas. Nosotros hablamos de, cuando lo representamos químicamente, vamos a hablar de sustancia. En el caso de hidrocarburo, a ver, el que está en el texto, ¿no? El que está justamente como ejemplo en el texto, que es el CH4, que es metano, ¿está bien? Que está en una gran proporción en el gas de cocina. El gas de cocina prácticamente es más del 90% de metano. Podemos asumir que cuando hacemos combustión de gas de cocina estamos haciendo combustión de metano porque la mayor parte es metano. Pero no es una sustancia pura, ¿se entiende? El comburente va a estar representado por el oxígeno, que lo vamos a representar con este símbolo, O2, ¿no? Si no hay esto, no puede haber combustión, ¿está bien?
Entonces, algunas hicieron el experimento de la vela, en el cual prenden una vela, le ponen un vasito, la vela automáticamente deja de encender. ¿Por qué? Porque consume todo el comburente. El comburente necesario para una reacción de combustión. Y esto va a dar dióxido de carbono más agua. Y nada más. Y esto es una ecuación química. ¿Está bien? Esto es una ecuación química. Esta es la ecuación química de combustión. ¿Está bien? Esta es la ecuación química de la combustión. Van a tener que diferenciar acá bien dos partes de la ecuación. ¿Qué es? Es decir, acá la flechita está en dirección a la derecha, que dice que el cambio está progresando hacia la derecha. Es decir, yo al principio tengo CH4, que es metano, que es un hidrocarburo, un alcano, más oxígeno, y luego de la reacción se produce dióxido de carbono y agua, ¿no? O sea que las sustancias que están en el lado izquierdo de la ecuación lo vamos a llamar reactivos, porque reaccionan, y los que están del lado derecho de la ecuación van a ser productos. ¿Por qué productos? Porque son las sustancias que van a aparecer después que se produce el cambio. Antes que se produce el cambio tengo reactivos y después productos. Y bueno, yo en el problema, en lo que les pido, por ejemplo, estamos les explico el punto 2, ¿no? Que tiene que ver con combustión. Después les he explicado cómo es el tema de la halogenación, que es otra reacción química. Por ahí más rara, no tan común, pero es una reacción química típica de los hidrocarburos. Bueno, en la combustión, yo también le pido el tema del balanceo de las ecuaciones. Bueno, eso tiene que ver con la cantidad de átomos que aparecen de un lado y del otro de la reacción. Cuando decimos de un lado, decimos del lado de los reactivos, y cuando decimos de otro lado, del lado de los productos. Es decir, la misma cantidad de átomos de los distintos elementos tienen que estar de un lado y del otro. Esta ecuación que yo acá recién acabo de escribir no está balanceada. Pues yo en el problema les planteo que tienen que balancear si es necesario. Bueno, ahora les voy a explicar un caso específico. Esto como para un pantallazo de lo que es una reacción de combustión, ¿no? En general. Es decir, todas las reacciones de combustión van a ser así, lo único que va a cambiar, es decir, si es combustión completa, ¿no? Cuando yo digo combustión a secas, me refiero a combustión completa. Todas las reacciones de combustión van a tener esta forma, lo único que va a cambiar es esta parte, que esta parte corresponde al combustible. Bueno, alumnos, espero que hayan entendido. Bueno, y ahora les explico específicamente cómo hacer el ejercicio 2 y después el ejercicio 3.